Entiende al derecho. 7 minutos para entenderlo mejor con Valentina Dávila y Angie Romero. Puedes conocernos mejor en entiendealderecho.info.co. Hola a todos nuestros oyentes de parte de todo el equipo Entiende el Derecho. Y por supuesto para ti, mi querida Valentina, ¿cómo estás? ¿Ya te encuentras aquí con nosotros? Hola, ¿cómo estás, Angie Pao? ¿Y cuál será el tema que nos traerán nuestros oyentes el día de hoy? Ya quiero saber cuál es, así que continuemos con la llamada de Lisa Hayes desde la ciudad de Ibagué. Saludos desde Ibagué, el equipo que entiende el derecho. Muchas gracias por realizar su podcast, me ha ayudado muchísimo para comprender cada vez mejor el mundo jurídico. Hoy me gustaría preguntar acerca de la interpretación de los principios UNIDROIT. Qué bueno saludarte, Luisa. Sabíamos que sí iba a ser una pregunta fija el día de hoy. Claro que sí, este tema ha sido muy sonado en estos días debido a la gigantesca suma que está exigiendo la compañía colombiana Juan Valdez contra la multinacional canadiense Tim Hortons. Eso es verdad, ya que se han presentado varias controversias acerca de la interpretación de ese contrato, y eso ha despertado una gran curiosidad en nuestros oyentes. Bueno, respecto a la interpretación de los contratos según los principios UNIDROIT, es muy importante partir de la intención común de las partes. Tenemos que ver qué era lo que realmente estas querían, qué buscaban esas con sus declaraciones y conductas, y de esta manera hacer prevalecer dicha intención común. Pero digamos, en el caso tal que dicha intención no se pueda establecer, se preguntarán ustedes qué sucede. Pues bueno, acá tenemos que realizar una prueba de razonabilidad, es decir, el contrato se interpretará conforme al significado que le habrían dado en circunstancias similares personas razonables, de la misma condición que las partes. Pero, ojo, la razonabilidad no es de un criterio general y abstracto, sino más bien el entendimiento que se puede esperar de personas con la misma habilidad técnica, es decir, la misma experiencia comercial. Un ejemplo en el caso de Juan Valdez, tanto esta empresa como Tim Hortons tienen conocimiento de la distribución y venta del café, es decir, aquí ambos tienen la misma experiencia comercial. Bueno, y en nuestras redes sociales tenemos la siguiente pregunta de @el_abogado_soy_yo. Bueno, Angie, nos preguntan cómo se determina el entendimiento de las personas razonables y cómo se establece la intención común de las partes. ¿Podría responder, por favor? Para aplicar la prueba subjetiva como la prueba de razonabilidad se deben considerar las siguientes circunstancias: las negociaciones previas entre las partes, las prácticas que hayan sido establecidas entre sí, los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebración del contrato, también la naturaleza y finalidad del contrato, el significado comúnmente dado a los términos y expresiones en el respectivo ramo comercial y los usos. Me parece importante desarrollar un poco más a profundidad algunas de estas circunstancias en cuanto a las negociaciones previas entre las partes. La mejor forma para entenderlos por medio de un ejemplo, digamos, un contrato para la producción de gafas entre A y B, donde B indica que el pedido debe costar de unas 200 gafas por razones administrativas, pero realmente A no está obligado a ceñirse precisamente a ese número de gafas, puesto que B le había informado que este monto podría ser incluso superior. Bueno, y para explicar las prácticas que las partes han establecido entre sí, podemos utilizar otro ejemplo. Supongamos que A es un fabricante colombiano y B un minorista mexicano. Ellos celebran varios contratos para la entrega de orquídeas colombianas en los que el precio siempre se expresa en pesos colombianos. En el último contrato indican el precio en pesos, pero sin ninguna otra especificación, con la intención de hacer referencia nuevamente a pesos colombianos. En ausencia de cualquier indicación en contrario, siempre prevalecerá la intención de A, en este caso el fabricante colombiano. Bueno, y otra disposición que se encuentra dentro de los principios consiste en que los términos de un contrato se interpretarán dando el efecto a todos, sin que priven los efectos alguno. Esta regla solo aplica si los términos siguen sin estar claros a pesar de haber aplicado las reglas básicas de interpretación que hemos mencionado anteriormente. Bueno, Angie, otra regla muy importante que contienen estos principios es que los términos y expresiones se interpretarán conforme a la totalidad del contrato. Esa interpretación no debe darse de manera aislada, sino que siempre debe darse de una manera integral, de una forma integral. En principio no hay una jerarquía entre los términos del contrato, pero para toda regla siempre hay una excepción. En primer lugar, las declaraciones de intenciones realizadas en el preámbulo pueden ser relevantes o no. Y también en caso de conflicto, las disposiciones de carácter específico siempre prevalecerán sobre las disposiciones que establecen reglas generales. Aunque, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden establecer una jerarquía entre los términos del contrato. Es importante aclarar a todos nuestros oyentes que si los términos de un contrato dictados por una de las partes no son claros, se preferirá la interpretación que perjudique a dicha parte. Los contratos comerciales internacionales a menudo se redactan en 2 o más versiones lingüísticas que a veces pueden chocar. Las partes suelen indicar expresamente qué versión prevalecerá. Si todas las versiones tienen la misma autoridad, en el caso de posibles discrepancias, la aversión que prevalece es en el cual el contrato fue redactado originalmente. Bueno, Angie, nuestro oyente @Juli Guzmán nos pregunta cómo se da la integración del contrato con base en los principios UNIDROIT.
Primero, cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo acerca de un término importante para determinar sus derechos y obligaciones, el contrato será integrado con un término apropiado a las circunstancias. Para determinar cuál es el término más apropiado se debe tener en cuenta la intención de las partes, la naturaleza y finalidad del contrato, la buena fe y lealtad negocial y el sentido común. Quería preguntarles, en el caso en que se presente una laguna en el contrato, ¿qué sucede? Pueden existir dos situaciones. Cuando se producen omisiones tras la celebración del contrato, puede ser porque las partes no lo regularon en su contrato, ya sea porque prefirieron no tratarla o simplemente porque no lo previeron. Sin embargo, las partes también pueden dejar intencionalmente términos abiertos para ser acordados en negociaciones posteriores o ser determinados por una de las partes o por un tercero. Ante estas situaciones, los principios UNIDROIT son los que nos brindan la solución. Los términos deben ser adecuados a las circunstancias del caso, especialmente cuando se trate de contratos a largo plazo. Para determinar qué es apropiado se deben tener en cuenta la intención de las partes que se infieran, los términos expresamente establecidos en el contrato, el preámbulo del contrato, las negociaciones previas o cualquier conducta posterior hasta la celebración del contrato. Si no se puede determinar la intención de las partes, el plazo que se suministrará podrá determinarse de acuerdo con la naturaleza y el propósito del contrato y los principios de buena fe y trato justo razonable. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su atención. Esperamos que les haya quedado muy claro el tema y que sigan aprendiendo junto a nosotras. Chao. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo podcast. Si te ha gustado, compártelo. Puede que a alguien le venga bien y si quieres estar atento a todas nuestras novedades, síguenos en redes sociales.